¿En qué año naciste? En 1949, en diciembre, hace 75 años. ¿Cómo te lo pasabas en tu colegio? Hombre, en el colegio no lo pasábamos bien, íbamos a una escuela, no eran colegios grandes como ahora, eran escuelas chiquititas, donde estábamos pues todos los críos más pequeños. ¿Qué tradición recuerdas de tu infancia? Bueno, pues de mi infancia yo recuerdo que nosotros cuando teníamos vuestra edad o un poquito menos, no teníamos juguetes tan sofisticados como ahora, tan raros, tan modernizados. Teníamos pues un camión de plástico o un carrito de madera o jugábamos al aro. ¿No sabéis lo que es el aro? No, yo sí. No. Bueno, pues yo porque no me he acordado, si no lo hubiera hecho antes, si hubiera tenido tiempo, y os traigo uno. Voy a hacer uno y os lo voy a traer para que lo tengáis aquí y practiquéis con él. ¿En serio? ¿Vale? Sí, un aro con un alambre, se iba rodando y así jugábamos en la calle. O jugábamos con los bolindres, a las bolas, a tirar en el guá, en fin, hacíamos unos juegos pues muy distintos a los que hay hoy. En aquella época no había teléfonos, no había tablet, no había televisión. Pasábamos el tiempo pues estudiando por la tarde y luego íbamos a salir a la calle. ¿Cuál era tu juego favorito? Pues quizás el aro y los bolindres. Y el repión, o la peonza, que se llama también. ¿Recuerdas a tu profesor favorito? Recuerdo a una profesora que era doña Maruja Luna, que vivía aquí al lado. Y ahí estábamos los parvulitos, los pequeños del todo. Y luego estuve en el colegio, el que está al lado del cuartel. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer? Pues jugar más que estudiar. Era un estudiante un poquito malo. Lo que no hay que ser ahora. Hay que trabajar los codos para quedarte bien. ¿A qué dedicaba más tiempo? Pues realmente en la época nuestra estábamos mucho tiempo jugando en la calle, no íbamos al colegio, nos mandaban los deberes, que no se hacían muchos deberes como ahora, porque las cosas han cambiado mucho, pero estudiábamos y hacíamos nuestros deberes antes de irnos a jugar. Y luego ya pues nos acostábamos muy temprano para poder madrugar. ¿A qué edad comenzaste el colegio? Pues yo creo que tendría 5 años. No recuerdo exactamente, pero yo creo que sobre 5 años. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Cómo era? Bueno, pues parece ser que me portaba bien y no tenían que reñirme mucho. Mi hermano era más travieso. ¿Cuál era tu deporte preferido? Pues entonces mucho deporte es que no hacíamos porque simplemente la escuela estábamos todos juntos, los niños desde 4 años hasta los mayores, no como ahora que todos tenéis la misma edad. Estábamos todos de 4, 5, de 12, 13, 14 años, eran escuelas unitarias. Y al recreo salíamos allí a la plazoleta del pueblo, eso era el recreo, y deporte jugábamos a juegos, a rondina, pasar de algo. Eso no sabéis ni siquiera qué es lo que es. Y entonces eso eran los deportes favoritos, corriendo al escondite, el corro, eso era nuestro juego. No existía. ¿Cuál era tu comida tradicional favorita? Pues que comíamos todos los días, comíamos garbanzos todos los días. Y solamente los domingos nos ponían otra comida diferente. Pollo, sopa y pollo.
que teníamos en casa, que teníamos en casa animales. En el corral teníamos gallinas, pollitos, conejos, cerdos, teníamos de todo. Pero todos los días se comía en casa garbanzo. ¿Quién era tu mejor amigo o amiga? Mi amiga María era mi mejor amiga, que falleció ya hace muchos años. Me fui con ella a estudiar la carrera y ya, pues, hace muchos años que no la veo. ¿Cuál era el día de la semana que más te gustaba? Pues todos los días, porque nos lo pasábamos muy bien en el cole. Éramos muy felices, lo pasábamos muy bien, no teníamos ningún día preferido. ¿A qué actividades extraescolares estabas apuntado? No había actividades extraescolares, no había nada. Entonces, cuando salíamos del colegio, como ha dicho Cayetano, jugábamos en la calle. Y por la tarde hacía los deberes con mi madre, pero muy poquito, porque solamente leíamos y hacíamos algunas cuentas. Y después me tenían apuntada a una clase particular, que íbamos también niños de todas las edades. Estábamos una hora, era una casa particular y no había actividades extraescolares. Cuando yo era pequeña no. Ya cuando mi hermano, que era un poco más mayor, sí había alguna actividad. ¿Te gustaba el comedor del cole? No había comedor en el cole tampoco. No había. No había No nada. había. Pero sí que nos daban un pequeño desayuno, nos daban La leche americana. leche O sea, a media mañana, leche ¿cómo era? en polvo, leche que hacían, nos daban un desayuno o Y también y queso americano. queso. El queso americano. O sea, de la Queso. leche americana y el queso. Pero ¿cómo no era? había comedor. No me acuerdo. No había comedor en esa época. ¿Te gustaba tu clase? Sí, me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo. Además, como cuando entré en el colegio, no había mesas para nosotros, para los pequeñitos de 4 años. Tuvimos que llevar de nuestra casa una silla de estas pequeñitas y así estábamos sin mesa. El primer año no teníamos mesa, los pequeños, en una silla y con el que se llamaba, el cabal que se llamaba, Con un caballo. que era de madera. No era mochila como las que tenéis ahora, Era una caja, una caja de madera, una caja de madera. y la poníamos aquí y ahí escribíamos y todo, porque no había mesas para los pequeños. ¿En tu época viajaste a algunos países? Que va a ningún sitio, no íbamos a ningún sitio, mis papás no viajaban a ningún lado. Además no tenían coche, mi papá ya tuvo coche cuando yo ya era bastante mayor, que estaba haciendo la carrera de magisterio en Badajoz. Entonces ya tenía un coche pequeñito, pero antes no viajaban. No íbamos a ningún sitio de vacaciones. Íbamos de vacaciones a un campo que teníamos en el balneario del Raposo, pero ese campo no tenía ni luz, ni agua corriente, ni nada. Eso así era, las vacaciones nuestras. ¿Cuáles eran tus dibujos animados favoritos? No teníamos televisión, no tenía dibujo. Solamente por las tardes, después de terminar los deberes, pues jugaba con mis padres a la oca y al parchís, y mi madre me contaba muchos cuentos, que el mío preferido era uno de la niña del zurrón. Me contaba muchas adivinanzas, refranes, trabalenguas, muchas retahílas, me enseñaba muchas cosas de esas. Jugábamos al veo-veo, no había televisión ni nada. ¿A qué hora salías al recreo? Ay, pues no me acuerdo a qué hora salíamos al recreo, a media mañana, pero era eso, el recreo era en la plaza del pueblo porque la escuela estaba en una casa y en la plaza del pueblo y salíamos allí a jugar. No había patio. No había patio ni nada, ni había nada, ni columpios, nada. Jugábamos allí con los árboles o al corro o al escondite. Esos eran nuestros juegos. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Pues me gustaba mucho lenguaje.
Pero también me gustaban las matemáticas, también me gustaban. ¿Tu equipo de fútbol preferido? No tenía equipo de fútbol preferido. No había ni pelota. Sí, hombre, pelota sí que había. Había pelota. Yo sí, Pero yo no jugaba al fútbol, jugábamos también a la pelota en el recreo. Pero no tenía equipo de fútbol preferido. ¿Con qué te entretenías? ¿Con qué me entretenía? Pues en casa jugando a las casitas, jugaba con mis primas y mis vecinas a las tiendas, unas vendía y otras comprábamos, pero vamos, todo casero, con una caja de madera casera, cogíamos de las plantas, de allí eran las comiditas, todo casero. No me importaba y sacaba buenas notas. Yo ya no me acuerdo, pero sí tenía buenas notas, no me venían. ¿Qué prendas de vestir te ponías? Teníamos muy poca ropa, no teníamos pantalones. Cuando era como vosotros, no usábamos pantalones ni nada. Eran vestidos y teníamos muy poca ropa. Muy poca ropa. Y unos zapatos nada más. Cuando se rompían eso, unos gorilas, se rompían eso y nos compraban otros. Nos compraba nuestra mamá unos zapatos gorilas y venía de regalo una pelotita. Y se rompían eso y nos compraban otros. No tenía ni zapatillas de deporte, nada. Y vestidos, y si se rompían, mi madre me los cosía, que hacía unos zurcidos muy bonitos. ¿Qué música escuchabas cantante? Pues poquita, hasta que salió Manolo Escobar y lo teníamos todo el día puesto. Porque solamente no había televisión nada más que aparato de radio, el que lo tenía, o un transistor de eso de pila, y eso es lo que había, no teníamos otra cosa. Bueno, pues bailar, a mí me gusta bailar, pero de chico yo creo que baila poco, porque no me gustaba mucho. No lo conocíamos los bailes en aquella época. No es como aquí ahora que, hombre, hacéis conjuntos de baile, hacéis concursos, Desde pequeñito, claro. festivales desde bien pequeños, y nosotros no. Nosotros en la época nuestra pues era muy monótono, muy simple lo que hacíamos. No teníamos una diversión muy determinada. ¿Cuántos compañeros eran? Pues cuando Parvulito éramos, yo creo que 10 o 12, con doña Maruja Luna. Pero luego ya con don Manuel en Pedro de Valencia, pues seríamos 20, 22, por ahí no creo que hubiera más. ¿Cuál era tu libro favorito? Historias de cuentos, El Gabato, El Capitán Trueno, David y Goliat, qué sé yo, El Guerrero del Antifaz, que eran novelas que es lo que había en la época nuestra, en la época ya de un poquito más mayor, porque con la edad vuestra no teníamos normalmente, no había Cuentos infantiles. claro, algún cuento infantil, alguna cosa de esas, pero pocas. Y después me lo pasaba muy bien porque mi papá tenía una bodega en el balneario del Raposo y en el mes de octubre yo no iba al colegio, no asistía a la escuela, me tenía que ir con mis padres y mis tíos y mis primos al balneario del Raposo. Y allí me estaba un mes o un mes y medio porque tenía que hacer la vendimia, cortar la uva para llevarla a la bodega, y como no tenía coche ni medios de transporte no podíamos ir al colegio. Pero allí leíamos, hacíamos cuentas y jugábamos mucho, mis primas y yo, y era otro tipo de vida porque también estábamos viendo cómo cortaban la uva, cómo la llevaban a la bodega, cómo la pisaban, que todo era manual, cómo hacían el mosto, luego hacían el vino, cómo recogían la aceituna, y teníamos que estar allí un mes y medio, y yo me lo pasaba muy bien. Estábamos en contacto con la naturaleza, salía a la calle y estaba con las viñas, los olivos, con todos los árboles frutales,
Era otro tipo de vida, pero no teníamos ni luz, ni agua, ni nada en ese campo, no como ahora, que son campos de recreo, que tenéis piscina y tenéis de todo. Pero lo pasábamos muy bien y éramos muy, muy, muy felices, ¿verdad? Mucho. ¿Verdad que sí? Por lo menos disfrutábamos. Vamos, esto ya que es mi cosecha. Esto que lo recuerdo con mucho cariño. La época esa que íbamos al campo. Pues Alejandro, en representación de toda la clase, os va a dar algo, ¿verdad? ¿Qué le vas a entregar? A ver, ¿a la entrega de qué? ¿De un? ¿Un qué? ¿Un diploma? Qué bien, muchas gracias. De nada. Otorgado. Eso no lo ha hecho Azarás. Muchas gracias. Y como la entrevista nos ha encantado, un aplauso, se han ganado.